Bienvenidos a este nuevo tema. Hoy, en esta ocasión, vamos a hablar sobre la imputación, específicamente sobre el tema de la imputación plena, para lo cual vamos a profundizar en la estructura y el esquema del sistema de responsabilidad extracontractual en nuestro ordenamiento jurídico. El sistema de responsabilidad extracontractual del Estado está compuesto por dos elementos importantes. Uno, que es el daño que revista la característica de antijurídico, y el segundo elemento, que es la imputación plena. Esta imputación plena está dividida en dos niveles: la imputación fáctico-material y la imputación jurídica. Este primer nivel, que es la imputación fáctica o material, hará referencia a responder la pregunta cómo atribuye un determinado resultado en cabeza de un sujeto. ¿A través de qué lo voy a hacer? A través de dos elementos, claro está, a través de la acción y a través de la omisión. Empezando por la acción, vamos a atribuir resultados entonces desde el plano de las leyes de la naturaleza, desde el plano óntico, desde la física. Y eso lo vamos a hacer a través de las llamadas teorías causales, dentro de las cuales tenemos las cuatro principales, que son la teoría de equivalencia de condiciones, la teoría de la causa próxima, la teoría de la causa eficiente y la teoría de la causa adecuada. Cuando hablamos de causalidad, estamos hablando de energía positiva impresa a un objeto para generarle un daño a otra persona. Es decir, si yo tomo este cuaderno y lo lanzo a la cabeza de otro sujeto y lo lesiono, estoy actuando desde el plano de la física, de los hechos de la naturaleza, desde el plano óntico, desde la acción. Y al imprimirle energía positiva y material a este objeto y dañar a otro, estoy actuando a través de las leyes causales. En ese orden de ideas, empecemos por la primera teoría causal. La primera teoría causal es la teoría de la equivalencia de condiciones, ya desechada desde hace algún tiempo por el problema de el dogma causal. ¿En qué consiste la teoría de la equivalencia de condiciones? La teoría de la equivalencia de condiciones hace referencia a que todas las condiciones son necesarias e iguales y del mismo nivel para que se pueda producir un daño y se pueda atribuir ese daño a un determinado sujeto. ¿Cómo se explica esto? A través de un ejemplo. Juan tiene a Pedro. Pedro compra un vehículo y lo empieza a conducir. Al conducir el vehículo, atropella a un tercero. Luego, entonces, el hecho de que Juan haya comprado el vehículo y que Juan sea y que Pedro sea hijo de Juan es un factor determinante. Si Juan no hubiese tenido a Pedro, Pedro no hubiera comprado el vehículo y Pedro no hubiera atropellado a ese tercero. Todas las causas son del mismo valor y de la misma equivalencia, y se produce algo que se llama el infinitum in regresum, es decir, se genera la causa de la causa de la causa, no hay un límite temporal. Para corregir este problema de la indeterminación causal y ponerle límites a ese infinitum in regreso, se empiezan a utilizar teorías limitadoras de la causalidad, como son la causa próxima, la causa eficiente y la causa adecuada. La causa próxima, ¿a qué nos hace referencia? A que el antecedente próximo en el tiempo es aquel respecto al cual se puede atribuir responsabilidad. En el mismo ejemplo de Juan, Pedro y el carro, entonces el hecho de que Pedro estuviese manejando el carro y atropelle el tercero es la causa próxima y a través de la cual se puede atribuir un resultado. Luego tenemos la causa eficiente, es decir, que no solo se hace referencia al factor próximo en el tiempo, sino que pueden existir diferentes elementos dentro de esas circunstancias o el ordenamiento jurídico que puedan permitir la atribución de un resultado, como por ejemplo, el hecho de que Pedro fuera conduciendo es una situación próxima en el tiempo que le atribuye un resultado. Pero hay otros factores como que las llantas estuvieran lisas, que no se hubiese hecho la revisión adecuada de los frenos, que estuviera distraído conduciendo el carro. Pero hay una causa eficiente y determinante para que se pueda decir o atribuir el resultado, que a Pedro le entró una llamada en el momento y en virtud de esa llamada se distrajo y atropelló a ese tercero. Esa es la causa eficiente. Todas son importantes para la producción del daño en ese momento, pero existe una que es la que más valor le genera
a ese proceso de atribución causal. Luego tenemos la teoría de la causa adecuada, que es la que actualmente utiliza el Consejo de Estado para poder atribuir resultados a un determinado sujeto. ¿En qué se diferencia o en qué consiste la teoría de la causa adecuada? La teoría de la causa adecuada hace referencia al conocimiento que debió haber tenido el agente realizador del hecho en ese momento y la proximidad en el tiempo, es decir, cognoscibilidad respecto a la gente que se hubiese esperado de él y causa y situación próxima en el tiempo. ¿Cómo explicamos esto? A través de un ejemplo. Imaginemos que hay un bus de servicio interdepartamental y va próximo a un peaje. Se montan dos sujetos y atracan el bus, encañonan al chofer y le dicen que se vuele el peaje. Detrás del peaje hay un retén militar. El chofer del bus se vuela el retén y los militares le dan la orden de alto. No para, sigue de largo y los militares abren fuego. En este caso, si bien desde el punto de vista de la causa próxima, la causa eficiente, hubiese podido ser atribuible el resultado o el hecho a los militares que abrieron fuego, desde el punto de vista de la causa adecuada podría ser discutible teniendo en cuenta la cognoscibilidad que debería tener el agente al momento de la realización del daño. ¿Qué tan cognoscible era para los militares que estaban atracando ese bus y por eso no pararon? Ellos naturalmente estaban en cumplimiento de un deber. Entonces ahí vemos cómo a través de las distintas teorías causales puede ser distinta la atribución material. Aquí llegamos a un punto que se llama la crisis del dogma causal. Esto se presenta ya por los años 39, entre el 39 y el 45 en Alemania, luego de la Segunda Guerra Mundial, cuando luego de los procesos penales que se desarrollan para enjuiciar a los militares y a los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, surgen las teorías de imputación objetiva. Como las teorías causales se vuelven insuficientes para poder atribuir un resultado con fundamento ya no en la acción, sino en la omisión, es decir, es todo lo contrario, no hay una energía positiva que genere un daño, sino la ausencia de ella, es decir, el incumplimiento del contenido obligacional estipulado en una norma a cargo de la administración. Entonces, el Consejo de Estado, por ahí en los años 90, a partir de la Constitución del 91, y con referencia a los casos de actos de terrorismo, empieza a echar mano de la escuela funcionalista del derecho penal alemán y se trae el funcionalismo moderado de Roxin y el funcionalismo radical de Jacobs, los une en una escuela ecléptica, por decirlo así, y empieza a utilizar 6 subcriterios. No utiliza la imputación objetiva dentro de los 2 niveles que se ven en el derecho penal, sino que únicamente utiliza los criterios del derecho penal como son el riesgo permitido, el principio de confianza, la posición de garante, la acción a propio riesgo, la prohibición de regreso y el fin de protección de la norma, utilizando elementos de cada uno. ¿En qué consiste el riesgo permitido? Naturalmente, nuestro ordenamiento jurídico no prohíbe toda acción peligrosa, conducir un vehículo, el uso de armas, la transmisión de energía eléctrica, la construcción de edificios. Son actividades peligrosas que son permitidas por el ordenamiento jurídico. Pero existe un límite entre lo permitido y lo jurídicamente desaprobado. Cuando la persona aumenta ese riesgo, se convierte en jurídicamente desaprobado y surge la posibilidad de atribuir un resultado a un sujeto. En relación con el principio de confianza, tenemos que cada uno tiene un rol en la sociedad. Un policía no debe volarse los semáforos, pero si lo hace, está defraudando el principio de confianza, que todos depositamos en él y le es atribuible un resultado. Una posición de garante, cuando poniendo en conocimiento a la administración y teniendo el deber de actuar, omite su actuación. Ejemplo, la persona que le es invadido una finca, pone en conocimiento, le es invadido por grupos militares, al margen de la ley, paramilitares o de la guerrilla, le pone en conocimiento al ejército la situación de que está siendo invadido, de que lo van a secuestrar, teniendo el conocimiento y la capacidad evitadora, no lo hacen, sucede el hecho dañoso, le es atribuible la responsabilidad. Ya lo que son la acción a propio riesgo se asimila a la culpa exclusiva de la víctima. Y la prohibición de regreso hace referencia
a que dentro del concurso causal cualquier persona que no haya actuado de manera dolosa o gravemente culposa se le excluye del juicio de responsabilidad. Y el fin de protección de la norma, que hace referencia a que existen normas específicamente relacionadas con un propósito y que si no se cumplen en relación con ese determinado propósito se puede generar la atribución material. Me extendería mucho si explicara estos dos criterios, pero vamos a seguir con el sistema de responsabilidad subjetivo. Esto será parte de otra cápsula. El sistema de responsabilidad subjetivo está supeditado a la culpa o a un sistema de responsabilidad culpabilista, dentro del cual tenemos la falla del servicio, que puede ser simple, presunta y probada, y el régimen de responsabilidad objetivo, donde no media la culpa, sino que son actuaciones legítimas de la administración, pero que generan la reparación del daño. En ese orden de ideas tenemos como títulos de jurídicos de imputación el daño especial y el riesgo excepcional. El daño especial por el desequilibrio anormal de las cargas públicas y el riesgo excepcional por la introducción de actividades peligrosas al ordenamiento jurídico. Hasta aquí esta parte del tema. Sigan explorando los materiales. Muchísimas gracias.